Hola, mi nombre es Juliana Hurtado Orozco, soy estudiante del programa de Geología de la Universidad de Caldas. En este momento me encuentro cursando la materia de Química 2 con el profesor Mauricio Suárez y en este video vamos a hacer una titulación de un ácido débil con una base fuerte. Este video se hace para el canal del profe Mr. Suárez y en la descripción del video les dejaré el link para que vayan y visiten el canal, que tiene un buen contenido para estudiantes de química. Entonces, para este video vamos a determinar el pH a partir de una titulación del ácido acético y de hidróxido de sodio. Todo esto lo vamos a hacer con fórmulas en la aplicación de Excel. Entonces vamos a hacer todo este procedimiento. Les voy a dar las fórmulas y bueno, les voy a mostrar todo el procedimiento, ¿cierto? Y por último vamos a graficar la curva de titulación a partir de los datos obtenidos. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces acá yo ya tengo unos datos en Word, unos momentos que vamos a observar durante el momento que vamos agregando la base fuerte. Acá tengo una tabla ya en Excel, ¿cierto? Que me hablan sobre la titulación de 100 mililitros del ácido acético 0.1 molar con hidróxido de sodio 0.2 molar. Acá vemos una tabla donde tengo los mililitros del ácido, ¿cierto? Las concentraciones que nos dan pues acá el ejercicio, acá las pongo. Y tengo una tabla además donde vamos a determinar todo esto a partir, como ya les dije, de unas fórmulas, ¿cierto? De unos datos pues que obtenemos de acá mismo. Y acá en este lado tenemos todos los mililitros que vamos a agregar para esta titulación, ¿cierto? Que va de 0 a 80 mililitros. Entonces, para esto tenemos acá, para la titulación de esto, tenemos acá 4 momentos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el momento 1, que es cuando no hemos agregado mililitros de NaOH. Entonces, donde las concentraciones de H más está proporcionada por el ácido acético, entonces decimos que la concentración de H más va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido, ¿cierto? Para un segundo momento, que es antes del punto de equivalencia, decimos que entonces el pH depende de las dos concentraciones que se forman, porque acá vamos a formar un sistema amortiguador. Entonces tenemos que CH3COOH es igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido menos la concentración de la base por el volumen de la base, todo esto dividido sobre el volumen total, que sería esto. Y lo mismo para este. Bueno, no, lo mismo. Sería entonces la concentración de la base por el volumen de la base dividido sobre el volumen del ácido más el volumen de la base, que sería esto de acá que tenemos acá, el volumen total, ¿cierto? Ese es el sistema amortiguador. Entonces, el pH está dado por pKa más el logaritmo de la concentración de la sal y la concentración del ácido. Tenemos un tercer momento, que entonces el tercer momento es, pues digamos que muy importante también, que es el punto de equivalencia, donde la concentración de OH determinará el pH. Y entonces decimos que OH es igual a la raíz cuadrada de la sal por Kb, que es la constante de basicidad, ¿cierto? Y por último tenemos un cuarto momento,
que es después del punto de equivalencia, donde la concentración de OH estará determinada por la concentración de la base por el volumen de la base menos la concentración del ácido por el volumen del ácido sobre el volumen total, ¿cierto? Entonces, para empezar, vamos a determinar primero acá unos valores. ¿Cuáles van a ser? Bueno, acá ya tengo la KW, que es la constante de hidrólisis del agua, de disociación del agua, que es 1 por 10 a la menos 14. K la vamos a determinar, que es la constante de acidez, es decir, del ácido acético, que ¿de dónde lo vamos a sacar? Acá previamente lo tengo, acá, del libro de Brown, que el ácido acético tiene una constante de 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos ya. Bueno, entonces ahí la tenemos. Entonces acá sería 1,8 exponente a la menos 5, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá le ponemos unos decimales, porque pues en realidad esto no es 0. Y para determinar la constante de basicidad, entonces, ¿qué hacemos? La constante de basicidad va a ser igual a la KW, es decir, este valor, dividido la constante de basicidad. Y ahí nos aparece ya el valor, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer para determinar pKa? Que esto lo necesitamos para el segundo momento, que es antes del punto de equivalencia, y acá tengo la ecuación de Henderson, ¿cierto? Entonces, pKa, ¿a qué es igual? A menos el logaritmo de la constante de acidez. Saca menos el logaritmo de esta y cerramos. Y ahí entonces ya tenemos el pKa, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el primer momento, que es antes de agregar NaOH, el hidróxido de sodio. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Entonces, esto nos dice que las H más es igual a la K, la constante de acidez, por la concentración del ácido. Entonces vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces decimos que esto es igual a la constante de acidez, que acá la tenemos. La raíz primero, raíz de, ahora sí, la constante de acidez por la concentración del ácido, que sería esta, ¿cierto? Y cerramos. Y acá tenemos nuestro valor. Ahí tenemos nuestro valor de H+, ya determinamos el primer momento, es decir, cuando tenemos 0 mililitros de NaOH. ¿Listo? Que entonces el pH dependerá de estas H+. Ahora seguimos con el segundo momento, cuando se agregan unos mililitros de la base. Entonces, acá decimos que se forma el sistema amortiguador con ácido acético y acetato de sodio. Entonces, para encontrar la concentración del ácido, que sería esta, entonces vamos a aplicar esta formulita que tenemos acá. Entonces decimos que esto es igual, que tenemos acá, abrimos paréntesis, que es la concentración del ácido, acá,
por el volumen del ácido, lo tenemos acá, menos la concentración de la base, acá, por el volumen de la base, que sería entonces 5, cerramos, y esto lo dividimos entre el volumen total, que ¿cuál es el volumen total? El volumen del ácido más el volumen de la base, y cerramos, ¿cierto? Le damos Enter. Listo, entonces esto lo podemos reproducir hasta antes del punto de equivalencia. Pero ¿qué sucede? Que unos valores van a ser fijos y otros nos van a variar. ¿Cuáles nos van a variar? Pues el volumen de la base, porque miren que lo vamos aumentando cada vez más. Entonces acá vamos a dejar unos valores fijos para poder desplazar nuestra fórmula hacia los demás valores. Entonces, ¿cuáles van a ser estos valores? Pues van a ser la concentración del ácido. Para dejarlos fijos utilizamos el signo pesos. La concentración del ácido, el volumen del ácido, el signo pesos va antes y después de la letra de la celda. Vamos a dejar también fijos la concentración de la base. A 8, acá. A 8 nos va a cambiar, y como tenemos acá, entonces B3 también nos queda fijo. Entonces ahí lo tenemos. Y le damos Enter. Bueno, vamos a ver acá qué sucede. Que colocamos mal este signo pesos. Acá ya lo solucionamos. Listo. Ahora sí. Entonces ahora ya tenemos unos valores fijos, ¿cierto? Sí, ahí ya quedó ya todo mejor. Y ahora esto sí lo podemos llevar hasta antes del punto de equivalencia, que nuestro punto de equivalencia será entonces 50 mililitros. Y bueno, para determinar el punto de equivalencia, entonces podemos hacer lo siguiente: multiplicamos los mililitros de el ácido que nos dan por su concentración, que sería 0.100 molar, y esto lo dividimos en la concentración de la base, que sería 0.200 molar. Y esto entonces nos da igual a 50 mililitros, y ahí está nuestro punto de equivalencia. Pues esto lo resolvemos en una calculadora y este será el valor. Este es el punto de equivalencia, ¿cierto? Entonces, como ya dijimos, reproducimos esto hasta antes del punto de equivalencia, antes de 50. Y acá tenemos hasta 49,8 mililitros. Y ahí nos aparecen todos nuestros valores, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinar la concentración del acetato de sodio, ¿cierto? Porque recuerden que en este punto 2 tenemos un sistema amortiguador, ¿cierto? Entonces, para determinar hacemos esta formulita que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que decimos que esto sería igual, entonces, abrimos paréntesis, a la concentración de la base, que sería esta, por el volumen de la base, que es esta, ¿cierto? Cerramos paréntesis, y esto todo lo vimos sobre el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? Pues entonces sería el volumen del ácido más más el volumen de la base. Esto acá le ponemos a estos valores le ponemos un paréntesis y listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Hacemos lo mismo que en el caso anterior, que vamos a dejar unos valores fijos. Entonces, para dejar los valores fijos, ya sabemos que ponemos el signo pesos. ¿Cuáles son estos valores fijos? La concentración de la base, este nos va a variar, y
este no nos va a variar, ¿cierto? Entonces ahí queda perfecto. Le damos enter y la llevamos hasta el punto de equilibrio, ya que este dependerá de la hidrólisis de la sal, ¿cierto? Entonces hasta el punto de equilibrio sería hasta acá. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos los valores del sistema amortiguador y este que me va a producir una hidrólisis, ¿cierto? Hidrólisis de la sal. Entonces lo llevamos hasta el punto de equivalencia. Ahora con que seguimos con el momento 3, que es el punto de equivalencia, en donde entonces vamos a decir que depende de los OH, ¿cierto? Entonces vamos a buscar el cuadro de OH, acá lo tenemos. Entonces en el punto de equivalencia, acá vamos a decir que esto es igual a la raíz de el CH3CONA, que es la sal, entonces a esta por la constante de basicidad, que acá ya recuerden que la habíamos sacado, ¿cierto? Entonces le damos cerrar y acá tenemos nuestro valor. Acá ya nos salió. Entonces el punto de equivalencia ya quedó perfecto, ya lo determinamos para luego encontrar el pH en función de este. Y por último, entonces, para el momento 4, que es después del punto de equivalencia, nuestro punto de equivalencia fue 50 mililitros, entonces tenemos que los OH serán igual a esta formulita que tenemos acá. Entonces, para esto decimos que esto es igual, abrimos paréntesis, ¿a qué va a ser igual esto? A la concentración de la base por esto lo multiplicamos por el volumen de la base, que entonces sería este, menos la concentración del ácido, que la tenemos acá, por el volumen del ácido, que sería esta. Cerramos y esto lo dividimos entre el volumen total, que entonces es el volumen del ácido más el volumen de la base. Y acá la tenemos, ¿cierto? Y cerramos esto. Le damos enter. Y recordemos que entonces que lo mismo que hemos hecho anteriormente, vamos a dejar fijos algunos valores para poder llevar esta fórmula hacia los demás mililitros que tenemos. Entonces, ¿qué valores vamos a dejar fijos? Vamos a dejar fijos la concentración de la base, esto te ayuda. El volumen nos va a cambiar, ¿cierto? La concentración del ácido no nos va a cambiar y el volumen del ácido tampoco nos va a cambiar. Listo. Entonces acá tenemos y listo. Le damos enter y ahora sí la reproducimos hasta el final de nuestros datos. Y acá ya obtuvimos pues entonces todos los valores. Acá ya tuvimos después del punto de equivalencia ya las concentraciones de estos dos, de las H más y de los OH menos. Ahora entonces procedemos a hallar el pH o donde sea necesario el pOH, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hallar entonces para el primer caso tenemos que el pH es en función del H más, ¿cierto? Entonces el pH va a ser igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la concentración de H más. Y cerramos acá y le damos enter. Listo.
Ahora entonces luego vamos a utilizar la ecuación de Henderson para este punto, antes del punto de equivalencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a tener igual la ecuación de Henderson, que entonces sería el pKa que tenemos acá, ¿cierto? Acá. Entonces abrimos un paréntesis al pKa más el logaritmo ¿de qué? De la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Entonces tenemos que la concentración de la sal es esta, dividido la concentración del ácido, que lo tenemos por acá, y cerramos. Listo. Entonces le damos, bueno, cerramos todos los paréntesis que hayamos abierto y le damos enter. Ahora, para reproducir esto hacia los demás valores hasta antes del punto de equivalencia, lo que vamos a hacer es dejar valores fijos, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Entonces vamos a dejar fijos la pKa y listo. Ahora esto lo vamos a reproducir hasta antes del punto de equivalencia, que sería 49,8, ¿cierto? Y acá tenemos que es 49,8 y acá está, ¿cierto? Listo. Después, para el punto de equivalencia, entonces recordemos que después del punto de equivalencia ya esto está en función de las OH. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a determinar el pOH. Entonces decimos que el pOH acá, desde ese punto, es igual a menos el logaritmo de las concentraciones de OH, ¿cierto? Entonces cerramos acá y le damos igual, y esto lo arrastramos hasta el final, ¿cierto? Hasta el final de nuestros datos, que sería hasta acá, y ahí los tenemos. Entonces ahora sí ya podemos determinar el pH, que entonces a partir de acá sería igual a 14 menos estos valores de pOH, perdón. Entonces le damos igual y esto ya lo reproducimos hasta el final. Perfecto, ahí ya tenemos todos nuestros valores. Bueno, esto ya lo podemos abrir. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la curva de titulación a partir de nuestros datos obtenidos. Entonces, para el gráfico, entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión. Este podría ser. Y vamos a seleccionar nuestros datos. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos. Le damos en modificar. Entonces, en X, ¿qué va a estar? Va a estar todos estos mililitros hasta 80. Listo. Y en Y va a estar nuestro pH. Entonces le damos a aceptar y bueno, bueno, como vimos en el gráfico anterior, pues ese no sería. Entonces ya acá encontramos un error, y es que acá el signo pesos estaba mal. Entonces ya ahora sí lo podemos cambiar. Creo que ahora sí ya cambió, ya está mejor. Bueno, acá entonces la reproducimos porque estos valores estaban mal, y ahora sí ya nos da nos cambiaron los valores. Y acá tenemos nuestra curva de titulación, que entonces la vamos a volver a hacer mejor. Entonces le damos a insertar
un gráfico de dispersión. Entonces acá, gráfico de dispersión, acá lo tenemos. Le damos en seleccionar datos. ¿Qué datos vamos a tener? Acá agregar. En el eje X vamos a tener los mililitros de la base. Entonces, seleccionamos todos estos mililitros hasta el final. Le damos Enter. Y en el eje Y vamos a tener nuestro pH. Entonces seleccionamos acá todos nuestros valores de pH hasta el final nuevamente y le damos Enter. Le damos a aceptar. Acá le damos a aceptar y tenemos nuestro gráfico de la curva de titulación, ¿cierto? Entonces le vamos acá a dar un diseño. Buscamos este, entonces una titulación de ácido débil con una base fuerte. Y ahí lo tenemos. Recordemos que entonces en el eje Y graficamos o pusimos mejor los datos de pH, y acá colocamos los gráficos de los datos de los mililitros de NaOH. Ahí está bien. Como vemos también, una de las conclusiones que podemos sacar es que ya acá nuestro pH en el punto de equivalencia no es igual a 7 como en la titulación de especies fuertes, de un ácido fuerte con una base fuerte. Acá ya el pH va a ser un poco mayor en su punto de equivalencia. Y bueno, en sí estamos viendo entonces el momento 1, cuando no hemos agregado absolutamente nada de la base fuerte del NaOH. A partir de allí, durante toda esa curvita que vemos acá, es antes del punto de equivalencia. Este es nuestro punto de equivalencia con un pH de 8,78 aproximadamente. Y después de allí ya vemos nuestra curva después del punto de equivalencia, ¿cierto? Entonces, pues una de las diferencias con especies fuertes es que en el punto de equivalencia no vamos a obtener un pH de igual a 7, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos que pues ya cuando tenemos un ácido débil se nos va a formar también un sistema amortiguador y además una sal que sufre hidrólisis en diferentes momentos, ¿cierto? Que nuestro pH va a estar en función de las H más, de los OH menos, también va a estar en función de la sal formada, de estas concentraciones y del ácido, ¿cierto? En diferentes momentos el pH va a depender de diferentes elementos, especies. Y bueno, espero que me hayan entendido. Bueno, hay veces uno tiene un poco de equivocaciones, pero pues tratamos de corregirlas, ¿cierto? Y bueno, nos vemos en una próxima y si tienen alguna duda me pueden comentar. Muchas gracias.